Bienvenidas y bienvenidos a Archivo de la Palabra. Esta es una colección sonora y podcast donde puedes escuchar las voces de distintas personas cuyas prácticas artísticas y culturales se han destacado en Colombia y Latinoamérica. Aquí escuchamos la lectura de textos literarios en la propia voz de sus autoras y autores y, ocasionalmente, conversamos acerca de sus búsquedas estéticas. Como este es un proyecto que se transforma, en esta tercera temporada nos enfocamos en la lectura atenta de poemas de escritoras y escritores colombianos. Caminamos entre los poemas para entender las preguntas que se han hecho en torno al lenguaje y a la vida. Recuerda que los textos que vamos a leer están disponibles en la descripción de este episodio. Mi nombre es Juan Afanador. Biblioteca Nacional de Colombia. Muchas gracias por escucharnos. El día de hoy nos acompaña Vito Apushana. Él es un poeta que nació en Parashi, en la Alta Guajira colombiana en 1965. Ha publicado 4 libros de poesía y su obra ha aparecido en diversas antologías y revistas literarias y especializadas en literatura indígena. Su poesía hace parte de la tradición de los antiguos narradores de cantos tradicionales del pueblo wayú, los Hayechi Mahachi. Vito, bienvenido a esta conversación, es un gusto enorme tenerte aquí. Asakia Kareu Kai Juan, Tanuria Vito Apsana, Taya Aikeyu Wayu, Aikeyu Sumai Guajatu, Wumai Paguajira. Muchas gracias por la invitación, Juan. Aquí estamos en este mediodía, proviniendo de la tierra peninsular Guajira, que es nuestra tierra desde siempre, como dicen nuestros abuelos, y agradecido para poder compartir esta palabra de raíces y que está vinculada con los sueños. Vito, pues es un gusto tenerte acá y vamos a arrancar esta conversación leyendo un poema tuyo, Antiguos recién llegados, que hace parte del libro En las hondonadas maternas de la piel, libro publicado en el 2010. Sumaiguaje Wari Eigua Anta, antiguos recién llegados. Por el camino a Parausain, cerca de Porcina, los conejos bailan una danza secreta con las culebras Casiguauno, y los niños pastores ahuecan sus manos para inventar los silbidos. ¡Guay! 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 Y el monte se descubre en 100 senderos, el de la piedra y el polvo, el del agua y la sombra, el del sueño y la risa, el de la trampa y el temor, el de la mujer y la fiesta. Por el camino a Parausain, cerca de Auxumana, los espantos beben chicha en los ranchos abandonados y el silencio trae el diálogo oculto de los muertos. Así vemos que nuestro antiguo mundo es aún sonriente aprendiz de la vida. Somos como eternos recién llegados. Vito, muchas gracias por la lectura del poema. Siempre es un gusto escucharte y eso nos alegra especialmente en este programa porque creo que en particular tu poesía nos trae unos elementos de oralidad que desde la escucha de la palabra, pues sin duda el poema gana, ¿no? Esas onomatopeyas que tú casi que cantas como las aves. Y te quiero preguntar precisamente sobre esas palabras que en el poema que nos acabas de leer está escrito en español, pero son palabras que están en Wayunaiki
y nos interesa conocer cuál es el significado de esas palabras que pones ahí en ese poema. Y si nos puedes contar un poco qué sentido consideras tú que tiene en tu obra tu voz individual, tu voz como poeta, como autor, y cómo se relaciona esa voz individual con la voz plural de una comunidad a la que tú perteneces. Es entender que, ante todo, pues nuestra vida está tejida, ¿no? El primer concepto es que pertenecemos a un colectivo y el colectivo a su vez pertenece a un organismo mayor y a su vez otro, que es el universo. Por lo tanto, siempre cada paso que damos está relacionado a ello, ¿no? a un enlace. Este es un poema que habla de viajes, ¿no? de andar, ¿no? por los senderos del territorio, de una ranchería a otra, ¿no? Parausain es una ranchería que debo ir a visitar, que está también ubicada cerca de otras comunidades, como por China, por ejemplo. Y en el camino, pues simplemente nuestros sentidos están como totalmente abiertos para dialogar con los elementos. Y entonces nos asombra que vemos los conejos saltar, ¿no? Muy cerca de las casíguanas. Las casíguanas son las simples culebras, no son serpientes venenosas, son culebras cazadoras que hasta domésticas a veces se meten en nuestros rincones a buscar ciertos alimentos de la casa, pero es la cotidianidad del monte, ¿no? Entonces allí también están nuestros sobrinos, los niños pastores que desde el amanecer hasta el atardecer están haciendo una ronda en ese pequeño universo del monte, con las cabras, con los chivos. Y pues obviamente tiene todo el tiempo del mundo dentro de sí, ¿no? Entonces es un juego de la vida también, cómo crear desde el arte, desde la palabra, desde los sonidos, desde la música. Y ellos cantan y ellos hacen música con las manos y también pues cuando digo guaguay en realidad es un instrumento de pito tradicional que sacamos de un fruto, pero también es la onomatopeya del viento también, ¿no? Porque anuncia ¿sí? como la llegada de noticias, de estación de cambios, ¿no? Y eso es una descripción, digamos, una especie de postal, ¿no? De lo que la cotidianidad del monte dentro del territorio wayú se vive, ¿no? Entonces creo que la palabra nos ayuda a extenderla a otros horizontes donde pueden retomar con otros seres el intercambio que el mundo y la realidad pues nos presenta, no estamos solos en este universo, ni más faltaba. Y reconocemos, el pueblo wayú por lo general es un pueblo abierto, es un pueblo caminante, es un pueblo no nómada, como algunos antropólogos anunciaron hace unos 60 años, de ninguna manera, pero sí de acuerdo a estaciones se iban desplazando algunas familias buscando agua, ¿no? En las dos estaciones de agua, lluvias ligeras, lluvias abundantes y sequías y viento fuerte. Son 4 estaciones durante el año. Y nada, eso es tratando también de anunciar de que siempre hay presencias, ¿no? de seres no corporizados, y que lo sentimos, ¿no? Digamos, los muertos por lo general son evocados a través de un suspiro o algo que nos lo recuerde, a una ausencia de nuestra familia, de un individuo de nuestra familia. Entonces estas ausencias que realmente son presencias que van relevándose, porque pues es la presencia de una ausencia
que no termina nunca de desaparecer, porque si mientras estamos vivos, pues también están con nosotros floreciendo los difuntos. De algún modo es un círculo de los que se fueron y de los que estamos. Y también es un diálogo, entonces por lo tanto hay diálogos con los difuntos, ¿sí? Pero no podríamos decir que es un diálogo pues tampoco en el sentido literal, pero son como señales, son como contactos, son como ciertos anuncios. Entonces uno se convence que sí, que está ahí la presencia del difunto con nosotros de algún modo, porque lo recordamos. Si era un pastor, él habituaba en horas de la tarde realmente irse al Hawái a refrescarse un poco la cara, ¿no? Con el agua y todo esto. Y después regresaba, hoy no está, hoy se fue, no está físicamente con nosotros, ha muerto, pero queda con un aura y queda como una presencia energética allí. Y eso es lo que lo interpretamos como compañía permanente de los otros, ¿no? Entonces, y los animales, la fauna, la flora, que también tienen energía y comunicación. Y al final, pues creemos que siempre estamos, por muy antiguos y expertos y veteranos, cada día sentimos que estamos naciendo nuevamente, de algún modo. Es un nacimiento en cada mañana, entonces, pero es la misma mañana de la ranchería y es el mismo corral y ahí está la abuela y ahí está la hermana, sí, pero también son nuevos, ¿no? Entonces el amanecer lo entendemos como irrepetible, ¿no? Porque cada color, los matices de rojos cambian, ¿no? Entonces a veces son anaranjados blancos, anaranjados pálidos, pero también son anaranjados más oscuros, ¿no? Entonces no es igual que el amanecer de ayer, pero de igual manera ya sabemos que es amanecer. Entonces hay un diálogo de antigüedad y de novedad permanente. Justo para allá iba mi segunda pregunta. Ahorita hablabas y me parece muy interesante cómo la poesía tiene que ver con tener los sentidos abiertos, ¿no? A la cotidianidad, cómo nos disponemos frente al mundo con los sentidos abiertos. Y me parece interesante que en este poema, que es un díptico, ¿cierto? Tiene dos momentos, tiene un uno, luego una segunda parte. Nos habla sobre ese monte que se descubre en 100 senderos, ¿no? Como que pareciera que el monte se transforma, el monte es uno, pero es muchos, un poco como el atardecer que ahorita tú mencionabas. Y eso hace finalmente que nuestro antiguo mundo, dice el poema, sea aún sonriente aprendiz de la vida. Es muy lindo como en el poema quien es aprendiz es el mundo, pero al ser el mundo un aprendiz, nos vuelve a nosotros pues precisamente esos eternos recién llegados que siempre de alguna manera, si tenemos, creo yo, nuestros sentidos abiertos, pues estamos todo el tiempo aprendiendo y encontrando señales que el mundo nos está revelando. La pregunta que te quiero hacer a continuación, Vito, sobre este poema es si esa disposición de apertura hacia el mundo, ¿crees tú que es algo transversal de tu obra? Y si crees también que es algo que caracteriza la forma en que la cosmovisión wayú se aproxima al mundo que le rodea. Sí, total. Y es importante aclarar que no solamente nuestro pueblo wayú, sino hay unos vasos comunicantes con los pueblos de Abya-Yala. Yo llamo Abya-Yala América. Y es el concepto de la madre tierra. Es decir, eso nos identifica de algún modo entre todas las aproximadamente 600 naciones indígenas del continente que hoy, por fortuna, están sobre la tierra. Pero además es importante que al asumir la tierra como madre, es decir, como ser vivo, estamos entendiendo, por lo tanto, una simbología de la fertilidad permanente. Obviamente es el recurso de vida o muerte, ¿no? ¿Cierto? El nacer, reproducirse, crecer, reproducirse, morir, pero es un círculo. Y eso lo entendemos. Y hay lenguajes simbólicos, como el caso de nuestras Einaru, que son las tejedoras, cuando interpretan la mochila como una réplica de la matriz, en realidad. Cuando vemos el chinchorro wayú, que lo tenemos
entre los grandes símbolos culturales del pueblo guayú, es decir, la hamaca, nosotros lo llamamos chinchorro tsui en guayunequi, en realidad es un útero, ¿no? Es un gran útero donde le damos vueltas porque hay ratos donde le podemos cambiar la faz, por eso lo llamamos doble cara. Pero estos son símbolos que reproducen el concepto de nacer, de la fertilidad, de la vida como tal. Entonces tenemos un útero grande que tenemos rápidamente que simbolizarlo para no olvidarnos de que venimos de él, ¿cierto? De una madre con útero. Pues el chinchorro reproduce el útero. Pero la mochila que llevamos pues, terciada en nuestro hombro es un pequeño símbolo de la matriz, ¿no? Que la que te entrega en placenta, digamos. Por eso la podemos reemplazar, porque es una placenta que cambia, fenece, y la mochila, pero igual conserva y guarda, ¿no? Allí, y nos representa, cuando es un tipo de rostro, cuando le ponemos el símbolo del clan, un símbolo del nombre. Pero todo esto son pequeños lenguajes que en realidad tratan de entender lo principal, y es que la tierra como tal es nuestra gran matriz. La mochila nos representa, ¿cierto? La matriz de la madre y de la mujer nos lo representa, pero la gran matriz es del planeta Tierra. Entonces, como estamos creyendo permanentemente cuando salimos del útero de la madre, cuando salimos envueltos en la placenta, salimos de esa otra matriz, ¿cierto? Y entonces la madre humana nos pare hacia la madre tierra, ¿cierto? Por lo tanto, siempre estamos convencidos en el canto, en la traducción del sueño, de que es un círculo permanente de ser frutos. Achón en guayunequi, que diría fruto igual a hijo. Eso es indistinto. Por eso cuando tomamos un fruto es hijo del árbol, ¿cierto? Y así es sucesivamente, nosotros somos hijos del planeta. Y toda la tierra, la superficie, la vegetación, sí, flora y fauna, son elementos acompañantes de la gran matriz. Por lo tanto, son nuestros ancestros, nuestros hermanos también. Entonces, es una combinación de familia, una familia humana, ¿cierto? Nuclear, extensa, pero hay una familia que es de especie, ¿no? Que es de seres vivos. Por lo tanto, cuando anunciamos el monte se descubre en 100 senderos, estamos diciendo que estamos explorando nuestra propia matriz de la tierra, ¿cierto? Es nuestra propia, estamos explorando. Y hay muchos senderos, está el del agua, el de la sombra, o sea, toda la cotidianidad, ¿no? ¿Sí? En este caso, el cantor es un varón y reconocen la mujer como un principio de fiesta, de alegría, ¿no? Entonces, por eso lo anuncia allí, ¿no? Y eso es como la gran explicación que te podría decir en el concepto filosófico de lo que es la vida para nosotros, ¿no? Entonces, nuestro territorio es parte implícita de la matriz de la Gran Madre Tierra. Y en ese sentido está cargado de frutos, y esos frutos son como signos, ¿no? Como que son elementos con los que se pueden establecer diálogos. Claro, y la búsqueda ante todo, y los viejos, pues nuestros ancestros, como allá han vivido 50 años más que nosotros, digamos, uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia de ese tiempo? O sea, ¿por qué tú tienes 60 años más que yo? ¿Cierto? ¿Eso cómo se puede entender esa diferencia? Y pues los abuelos le dicen, pues simplemente escucha y ve, observa y escucha, que es las dos cosas, se llama contemplación, observar y escuchar. Entonces ahí vamos gota a gota, paso a paso, entendiendo la diferencia de esos años. Y ahí la clave es que realmente la búsqueda es mantener la armonía. Lo que los hermanos mayores de otra cultura, que es la cultura vecina, de los Kogis, ¿cierto? De los maravillosos Kogis, Wiwas, Iku, Cancuamo, los herederos tairoras lo entendieron en el sentido de la yuluka, es decir, la armonía.
la armonía. Y entre el pueblo guayú, esa armonía o ese equilibrio, digamos, está simbolizado en el tejido. En el tejido, es decir, la nútpara. La nútpara es el telar, ¿no? Es el gran telar. Lo que tú tiras allí en el telar, tú imagínate el telar de madera, si hay unos travesaños y hay unos verticales, ¿cierto? Y lo que está allí, que son como unos hilos, una lana, esos son los seres vivos. Cuando tú vas con la mano metiendo entre hilos, colores y esto, estás surciendo, estás una urdimbre y es la vida misma. Entonces el problema es, si es que lo hay, es que la embarramos, cometemos errores, somos falibles. Por exceso, de confianza, por abuso de fuerzas. Y al final dañamos el tejido, atentamos con el tejido. Pero a su vez también hay unos elementos para lo que llamamos reparación. ¿Y cómo se repara? Entonces los abuelos nos demuestran que en esos 60 años de diferencia, ellos detectaron que es la puchikaru, es decir, la palabra, la que puede reparar. Entonces entendemos que en ese concepto del tejido, la palabra viene siendo la aguja que teje, ¿cierto? Que puede, pero cuando encuentras una irregularidad en el tejido, es decir, hay un nudo muy confuso, lo puedes destejer. Hay que echar un poco hacia atrás, como desandar, para volver a andar. Y eso lo hace la palabra, la puchikaru. Y la simbolizamos con el tejido, con esa aguja, ¿no? Como vamos otra vez a destejer, deshacerlo para volverlo a hacer mejor, ¿cierto? Entonces es una reparación en el tema de la falta. Es el tema también del puchik. ¿Recuerdas el puchipuy? Es decir, el palabrero, el famoso palabrero nuestro, que por fortuna ha logrado reconocimientos más allá de la cultura guayú, y ya han entendido que sí, que cultivamos la palabra para reparar justamente el desequilibrio en el orden social. Y sabemos también que el desequilibrio del orden social está más en la población juvenil, ¿no? En la población juvenil, por razones obvias, el ímpetu que tienen, las ganas de explorar, todas estas cosas, y cometen errores, cometen excesos. Pero ahí está el hombre y la mujer en años y utilizan la aguja del entendimiento para volver a corregir los nudos del tejido. Eso es. Ahorita hablabas, Vito, de un símbolo que nos lleva al siguiente poema que vamos a leer, que es Danza y Nacimiento. Te invitaría a que leamos 2 poemas de corrido. Vamos a leer a continuación entonces Danza y Nacimiento, del libro En las hondonadas maternas de la piel, que es, ya lo dijimos, del 2010, y de ese mismo libro vamos a leer el poema Vivir, Morir. Y vamos a seguir entonces nuestra conversación. Yonna suma gemeri, sunain merjuin, harai ya era, arapuhashi, sumatu yonnaka, hetu sukutura karuirua, tu kasairua, eka supushua surumaka. Ounaha suirua, sou, suwairua tu taguarachon, hemeisu yutkaria. Yonnaka suru tu piouka, menmarain saru. Yonna suma gemeri. Danza y nacimiento. Desde lo invisible, alguien sueña con la danza y los movimientos de todos los seres existentes visitan los pies de mi hermanita recién nacida. Y el círculo del baile no cesa.
Katao outa. Myoshi waya ma kasain unu surupuna. No chiki na guapure erwa hanakana. Que piashi waya ma kasain areke saaka. Einushi sutuma wei. Emehirashi waya sotpa uñas. Chashi waya arapujain naka kashi suma kai. Sumainru seyu wayu. Oktushi waya maka kature go. Katao outa. Vivir, morir. Crecemos como árboles en el interior de la huella de nuestros antepasados. Vivimos como arañas en el tejido del rincón materno. Amamos siempre a orillas de la sed. Soñamos allá entre Kashi y Caí, en luna y el sol, en los predios de los espíritus. Morimos como si siguiéramos vivos. Bueno, Vito, pues yo debo decir que Danza y Nacimiento es uno de mis poemas preferidos de tu obra. Justo hablábamos de los eternos recién llegados y este poema nos habla de una recién llegada que es la hermana. Y a mí me encanta cómo este poema no nos habla sobre los seres que se acercan a los pies de la hermana, sino a los movimientos de los seres que se acercan a los pies de la hermana. Eso me parece una textura y como le da una naturaleza a esa imagen que es muy bella porque la relaciona también con lo intangible. Luego, en ese mismo poema, nos hablas también sobre la relación entre la danza y el sueño. Luego, en el siguiente poema, en Vivir, Morir, nos hablas de la idea de que morimos como si siguiéramos vivos, ¿no? Así acaba el poema con ese verso tan bello. Y entonces creo que estos dos poemas nos dan una ocasión, Vito, para hablar sobre la relación entre lo visible y lo invisible, el sueño y la vigilia, la vida y la muerte, cómo funcionan en tu poética y en la forma tuya de ver el mundo y en la forma de tu comunidad de ver el mundo, cómo funcionan esas relaciones. Sí, está unido al pensamiento mítico, ¿no?, de nuestros pueblos, el pensamiento mítico nuestro que asocia todo orgánico, está asociado, tejido finamente. Por lo tanto, el relato mítico también nos los entrega, ¿no?, con distintas versiones. Y en uno de ellos, en nuestro mito de las 4 generaciones, nos explica eso un poco las abuelas cuando nos van diciendo que, por decir así, el Génesis, que en un primer tiempo eran elementos que hacían presencia de vida en el mundo, en el universo, en la tierra, pero que de pronto, por alguna razón, no se habían encontrado, no habían dialogado, no se habían tejido, digamos. Y era justamente Caí, el sol, era Kashi, la luna, era Para, el mar, la mar, era Ma, Sumai, que es la tierra, Pyoshi, que es la gran oscuridad. Es decir, todos ellos, Hokta y el viento, tal vez se saludaban y se conversaban, pero lo que narra el mito es que le faltaba la inquietud de hacer más, ¿no?, de poder recrear. Así que se preguntaron, tenemos poderes, somos elementos de poder. ¿Qué tal si nos asociamos, si nos tejimos entre nosotros?
a ver qué puede salir. Es probable que salga, justamente podemos fecundar otros seres, ¿no? Y fue así como nació, que se reunieron, lo pensaron, hicieron asamblea y se entretejieron entre sí los elementos. Y de esta manera pues nació una segunda generación de vida, que es la que llamamos vegetación, la flora, ¿no? Todo, los árboles, el pasto, Aramamuin, todo lo que es, por ejemplo, el Aipia, el Trupillo, Yosú, el Cardón. Entonces todos empezaron a salir. Entonces ahí entiende uno que se empezó a dar color y olor al planeta, a la madre. Esta misma situación ocurrió tiempo después, cuando nuevamente los grandes formadores se entretejieron y nació una tercera generación, y lo podemos entender que es la fauna. Y ahí estaba el carairra, que es el jaguar, estaba Isho, que es el pájaro cardenal guajiro, estaba Casíguano, las culebras, todo. Estaba Saguainru, que es la tortuga. Empezaron a salir todos, ¿no? Entonces ya vemos que todo el rostro de la madre empezó a tener movimiento y sonido. Entonces había rugidos, había trinos, había velocidad y celebraban los elementos, ¿no? Sin embargo, alguien dijo de los grandes formadores, yo creo que podemos sacar otra especie de vida, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, algunos dudaron y dijeron, bueno, mira, ya tenemos color, aromas, movimientos, sonidos, música, ¿qué más? Yo creo que vamos a celebrar ya. No, espera un momento, intentémoslo. Hicieron nuevamente el entretejido fértil y nació una cuarta generación, para sorpresa de casi todos. Y adivina quién fue: los seres humanos. Es decir, los Wayuu, que significa ser humano. Entonces esto entiende uno que este es un ser, con razón, este es un ser que tiene la facultad de vivir desde la habilidad y los dones de los otros. Es decir, yo me conformo y me complemento con los órganos de la flora y de la fauna y de los elementos. O sea, que de cada uno de ellos me dieron un poco a mí para yo ser lo que soy. Esto a su vez te entrega sobre los hombros una responsabilidad de valores y principios, y es sostener el equilibrio. Luego me gusta vivir, me gusta amanecer vivo, por lo tanto debo agradecer. Entonces es uno de los valores principales del ser Wayuu, es el agradecimiento. Y el tema de la congregación colectiva de donde venimos, ¿no? Entonces es un tejido circular. Entonces se rompe, cuando se rompe eso, ahí en el poema Danza y Nacimiento, la danza es circular. Por eso le llamamos Pyouri, que asocia con el aura de la luna. Cuando la luna está, digamos, en un periodo de luna llena, que hay una aureola, de alguna manera lo tomamos de allí y lo dibujamos en el suelo para danzar circularmente. Hombre, mujer, mujer, hombre, y danzamos allí, ¿cierto? Es una simbología de que somos circularidad, ¿no? Entonces, somos los menores de edad o simplemente los hijos menores de la tierra. Y al ser los hijos menores de la tierra, de alguna forma debemos siempre entregar respeto a los mayores, los que estaban antes de nosotros, y son la fauna, con sus rugidos, con sus trinos, ¿me entiende? Con sus velocidades, con sus vuelos, pero son antepasados y son mayores, son los mayores. Lo mismo la flora, con todos estos árboles, con todo el pasto, los frutos, las plantas, son nuestros mayores. Y los elementos, el viento, la luz, los mayores. Entonces, esa circularidad, esa es una danza. Y si lo bailamos y la danzamos con alegría, pues renacemos. Entonces se hace ese nacimiento. Entonces, una mujer danzarina que baila, que por fortuna nuestras danzas son con pies descalzos, y esta danza
de los pies de la mujer representa cada movimiento de los seres existentes que la acompañan en la aventura de estar vivo. Entonces, es una simbología nuestra danza, que la llamamos yonna, y cada movimiento representa una habilidad de un animal o de un elemento. Y Vito, una pregunta sobre esta idea de lo invisible. ¿También lo invisible le presta elementos a lo humano? Lo que no podemos ver, así como las plantas, lo que se saborea, se ve, se toca, nos brinda elementos a lo humano. También eso no visible con lo que cohabita. Ese es el mundo purazo y ese simplemente es nuestros símbolos. Es decir, todo lo visible y lo tangible, todo lo que hoy sentimos que es realidad, eso está sobre otra dimensión. Es decir, es lo invisible, lo espiritual, lo que llaman purazo, lo sagrado, lo prohibido. Entonces esto es lo intocable, digamos. Hay lugares que son prohibidos, pero en sentido de lo intocable, porque ahí hay una especie de cepa del origen del mundo, ¿no? Entonces no podemos ir allá, hay que dejarlo puro. De alguna manera podríamos interpretarlo en el lenguaje ecológico como una reserva natural, ¿no? Que habría que dejarlo porque ahí genera todo oxígeno, todo proceso de luz, de fotosíntesis, y eso hay que dejarlo así. Lo mismo los mamos en la Sierra Nevada, cuando hablan de poros de energía negativa, poros de energía positiva, en la línea negra del útero de la sierra. Eso también lo llamamos sitios purowi, ¿cierto? Lugares donde no se debe plantar el pie humano y mucho menos pues elevar una vivienda o construir casas. Así que sencillamente el mundo invisible es el que nos sostiene. Ahora, ¿cómo sentimos realmente esa conexión? A través de los sueños, porque los sueños es un espacio de lenguaje de encuentros con los ya pues los seres que se han ido físicamente, pero han dejado las energías allí. Y también pues otros seres no corporizados, que no fueron, digamos, propiamente humanos, pero sí son personas, porque había que distinguir un poco el concepto de personas. Persona es como un ser vivo del gran respeto y autonomía y soberanía. Y persona humana, podríamos decir, somos los guayú, somos los seres que estamos acá. Pero, por ejemplo, un jaguar, ¿cierto? O un gavilán son personas no humanas, pero son personas. Es decir, que también tienen, obviamente, derechos a estar en el aire, en el espacio y compartido, ¿no? Así que el lenguaje del sueño nos tira señales, imágenes, y ahí hay influencias, ahí hay conexión con los seres invisibles. Pero también se comunican de otra manera, a través de alucinaciones, que hay personas que tienen esa habilidad, como las Outs. Las Outs son mujeres que tienen una gran predeterminación, inclinación hacia lo extrasensible, ¿no? Lo hiperreal, ¿no? Algo que está más allá de los sentidos. Eso lo captan ellas a través de unas herramientas de contacto, como el tabaco. Es un tipo de tabaco que se da en la Alta Guajira y lo llamamos yui, y eso tiene una maduración. Hay unas que guardan las hojas por un tiempo largo en un lugar muy oscuro donde hay luz, y se madura de algún modo. Cuando lo succionas y le sacas el jugo, eso te produce en el cerebro como un estallido de alguna manera, ¿no? Eso se estalla de fuerte. Yo lo estuve probando un tiempo, supremamente fuerte. Entonces eso genera, digamos, una alucinación, y esa persona ve, de alguna manera hace premoniciones, anuncia lo que puede ocurrir. Entonces ahí hay conexión con el mundo purazo, es decir, el mundo de las ánimas, el mundo de los espíritus, ¿cierto? Y hay una tercera manera de contacto, y es con las apariciones. Las apariciones, que bien pueden ser interpretadas en el mundo occidental como los espantos, los fantasmas, y que a veces se cree que es más producto de la imaginación del individuo, pero ahí está
y ha creado toda una tradición. Se creó una tradición. Entonces tenemos una población de seres no corporizados como Purowi, como Keraria, como Akarahui, como Wanetunay. ¿Se entiende? Entonces son cada uno con una personalidad, cada uno pues con un lenguaje y una función social incluso. Tiene una función específica. Y están asociados con esos sitios Purowi que no pueden entrar, esas cuevas, hay unos caminos, hay unas hondonadas en los cerros donde hay que dejarlo puro. Y esa es la gran importancia del papel que tienen estas apariciones, estas energías. Listo, entonces vamos a leer ahora, Vito, dos poemas para cerrar esta conversación. Uno de ellos es Culturas, que está en el libro Contrabandeo Sueños con Alijunas Cercanos de 1992. Y el segundo, Mujeres Aves, que está en el libro del que hemos venido leyendo ya, En las hondonadas maternas de la piel. Acuaypairroa. Tarashi, el Hayet Mahashi de Parastou, ha llegado para cantar a los que lo conocen. Su lengua festeja nuestra propia historia. Su lengua sostiene esta manera de ver la vida. Yo, en cambio, escribo nuestras voces para aquellos que no nos conocen, para visitantes que buscan nuestro respeto. Contrabandeo sueños con arijunas cercanos. Hieyu Uchirua, mujeres aves. En una tarde ocurrió que vi correr a dos alcaravanes. Pasaron veloces por mi enramada cantando reu, 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 ma. Reu, 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 ma. Había luna sobre el rojo descanso del sol y los vi perderse por el camino que va hacia el Hawái de Marrirro. Entrada la noche, sucedió un sueño en mí lleno de mujeres aves. Estaba Hiet Wictush, la mujer azulejo, tejiendo con todos los colores del tiempo. Hiet Wawachi, la mujer tórtola, llamaba a sus hijos Juntiratu Catao, ya muinya. Traigan la vida aquí, traigan la vida aquí. Hiet Shoti, la mujer lechuza, acechaba desde el fuego de sus ojos al hombre deseado. Hiet Chunu, la mujer colibrí, renovaba las flores de los sueños olvidados. Y muchas aves y muchas mujeres. Hiet Karray, la mujer alcaraván, allá henchida de presagios en cada latido de su corazón. Hiet Uruy, la mujer turpial, repartía el agua fresca de la risa. Hiet Isho, la mujer cardenal, sostenía el entorno en sus alas rojicenizas. Al despertar, le conté el sueño a mi madre y sonrió sin mirarme. Ah, ella es una Hiet Wainpiray, una mujer sinsonte. Y a partir de entonces he venido descubriendo las plumas ocultas de las mujeres que nos abrigan. Bueno, Vito, pues ahí vemos una vez más
esta relación precisamente con lo no humano, ¿no? Aparecen las aves y aparecen además las aves en los sueños, que tú ya justo nos hablaste de todo eso. Quisiera yo fijarme en esta última pregunta que te quiero hacer en el poema Culturas, donde identificamos una tensión que aparece en otros de tus poemas también, donde tú te ubicas, ¿no? La voz poética, tu voz como poeta, contrabandea sueños con las personas no wayú, las personas alijunas. Escribe para esas personas que no conocen el pueblo wayú. Y en ese sentido yo te quiero preguntar, ¿cómo se posiciona tu poesía y cómo te posicionas tú en ese diálogo entre el mundo occidental alijuna, entre esa poesía que tú publicas en el español y la cosmología wayú? ¿Cómo lees tú esa? Como mensajero, ¿no? Es de alguna otra manera también como un portavoz. Es el que carga esa mochila matriz para la llena de contenido de Puchikaru, es decir, de la palabra. Y la va en sus caminos extensos hacia el otro lado del horizonte para hacer lo que llamaríamos esos trueques, ¿no? Es un trueque de conocimiento, es un trueque de lo narrativo, es un trueque de relatos. Bueno, en aras de lo ponderado, pues no vamos a decir que toda esa sustancia se puede representar en lo que está en nuestro trabajo, en nuestra mochila en este caso. Imagínense que estamos reconociendo, son generaciones anteriores, maravillosas, que construyeron estos mitos, ¿no? Y la han ido afinando. Por ejemplo, un Puchipuy wayú es un hombre que desde joven está cultivando esas frases, la oración, el relato para la paz, es decir, para restablecer el orden perdido, es decir, el tejido perdido, la ruta del trazado del tejido. Entonces, estamos reconociendo que son seres realmente poderosos, llenos de una creatividad extraordinaria, y además de eso, y fundamentalmente, éticos. Es decir, no se trata de escarbar hasta encontrar un tipo de hallazgo para después decir lo logré. No, se trata de ser coherente, ¿no? En todo, ¿no? Porque tú transportas la palabra que va a resolver y va a proteger vida, ¿cierto? Y por lo tanto, tu comportamiento igual también lo es, ¿no? Tiene que ser coherente frente a ello, ¿no? Entonces, un portador de la palabra no puede fácilmente, tomar decisiones ligeras o que se contradigan en ese sentido. Entonces, yo creo que esa es la importancia, en este caso, del poema, cuando se asume como un mensajero y humildemente un portavoz del conocimiento de toda esta tradición milenaria. Y ese mensaje, Vito, tú lo llevas, digamos, al mundo alijuna, con todos estos poemas y esta riqueza que nos acabas de compartir del lenguaje. Pero me pregunto, ¿también tú llevas del mundo alijuna poemas y palabra a la comunidad wayú? ¿Ese trueque es bidireccional, digámoslo así? Claro, porque es circular, sin embargo, digamos que es como un espacio para el encuentro, una convergencia. Es de doble vía, ¿no? Es de doble vía, pero cuando es doble vía, simplemente en este caso, es la convivencia. Es abrir puertas para la convivencia. ¿Qué puede pasar luego ahí? No sé. Ya depende del encuentro mismo, ¿no? Pero lo que procuramos es que esté la energía allí, ¿no? Que esté como, de algún modo, es una persona de respeto, la que viene, ¿no? En este caso, el aríjuna. Una persona que está sintonizada en la dimensión del respeto de estos valores básicos.
yo diría yo, lo fundamental y casi que lo único que podemos pedir. Ya después, bueno, ya entran algunas características de la personalidad de cada individuo que nos visita y ya vamos mirando si se amarra una amistad o queda simplemente una simpatía por encima, ligera, que nos agrada también, ¿no? No todos tienen por qué ser grandes amigos o compadres, pero creo que es importante que la aproximación se haga desde estas condiciones de principios y valores. Y por eso es un poco el contrabandeo, ¿no? Ese es un contrabandear en términos del castellano, que habla como de dos bandas, ¿no? Como que, bueno, por esta orilla sí no se puede, la otra y esto. Sí, y además, buscar pues, el camino. Y alude de algún modo al contexto histórico, cultural que nuestro país le ha dado a la península, porque entendemos cuando nos hablan de la Guajira, dice, que la Guajira arriba, que el contrabando de mercancías, ¿cierto? Claro, es como darle un giro. Exacto, darle otro ángulo de esa condición histórica que de hecho pues está ahí, no lo podemos negar, pero también podríamos arguir que estos caminos que están más allá de los esquemas, ¿cierto?, están vitales, son palpitantes, ¿no? Ahí podemos encontrarnos. No siempre en la academia, por decir algo, no siempre en las instituciones, no siempre en lo planificado. También bajo una noche estrellada, una noche de luna, nos podemos encontrar en la espontaneidad de la playa, nos podemos encontrar en el arribo del puerto, nos podemos encontrar en cualquier instante del día sin previo aviso. Pero lo importante de ello es el cargar las pertenencias de los valores y principios, es decir, reconocernos el uno al otro. Y vaya que si nos agrada, porque cuando vemos llegar a los visitantes, es una alegría para prender el fogón, ¿no? Es una gran oportunidad para aprender el fogón. Y ese fogón no solamente calienta el café o endulza la chicha, sino que va a templar la palabra. Entonces, y la palabra pues es toda variopinta, es alegre, tiene muchos colores, los cuentos son de bromas, pero también hay unos cuentos de mitos muy, digamos, condensados, muy misteriosos, muy místicos, que no se pueden entender a primera lectura, a primera narración, sino hay que volver a explicar. Entonces, toda esa complejidad se puede dar en un encuentro intercultural. Por eso insistimos en decir desde el cojuta atuma, que es el respeto mutuo. O sea, hay una mutualidad entre nosotros dos, y ese considerar como persona. Y ya, entonces, si eso funciona, yo creo que lo demás es muy difícil obstaculizarlo. Es muy difícil obstaculizarlo. Por eso es la importancia de la Puchikaru. Puchikaru anachongwa, es decir, la palabra elegante, la palabra hermosa, la palabra que reconoce alegrías, que reconoce virtudes. La palabra que detecta el vuelo de un ave justo en el momento en que el sol se oculta detrás de la mar. Eso es lo que utilizan nuestros puchipuy, es decir, los palabreros, porque ellos saben que en su intervención dependen muchas vidas para evitar los conflictos agravados que pueden derivar en guerras incluso, ¿ya? Por eso es un palabrero guayú, es un pacificador, es un cultivador de la paz, ¿no? Es decir, del buen vivir nuestro, ¿no? Que es cuando llamamos Anas Ain, ¿no? Es como que la salud del alma, ¿no? Ese es el buen vivir nuestro. Entonces creo que el poema se aproxima a ello, ¿no? Por eso te digo, no sentirme del todo un gran
portavoz. No, solamente un mensajero. Con humildad, ahí vamos. Porque de hecho hay hermanos que también del lado venezolano están escribiendo maravillosos, de nueva generación de poetas guayú, de chicas que están escribiendo en los dos idiomas y vaya si lo están logrando con su encanto en esa misma misión que estamos. Pues Vito, muchas gracias por traernos además esas voces de las nuevas generaciones que son tan importantes para seguir revitalizando la palabra. Esos caminos de la palabra que planteabas y que estamos aquí contrabandeando por medio de los sueños nos llegan y nos alegran mucho, Vito. Muchas gracias. Es siempre un gusto escucharte. Es siempre un gusto escuchar la resonancia de tus palabras. Y de verdad, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Bueno, a ustedes, al programa, a la Biblioteca Nacional, que es nuestra gran institución, el tema de la virtud de leer, de preservar los libros, como una gran abuela, ¿no? La biblioteca, verla así, siempre lo vemos así, siempre hacemos la metáfora, siempre estamos con la metonimia, siempre estamos con el símil, porque el mito nos lo explica, ¿no? O sea, somos fruto de los seres vivos de esa gran matriz de la abuela tierra. Así que la biblioteca es una abuela también, ¿no? Es una que nos ha conservado. Entonces estoy muy agradecido que me haya permitido entrar para hacer parte de sus programas y obviamente de sus patrimonios. Aquí estamos como pueblo guayú, y en guayúniqui se dice Anayaguatsuja, que es un agradecimiento. Muchas gracias por esto. No es una gracia en el sentido de reconocer un favor que le hacen, sino que es unas gracias por mantener el entendimiento en este momento. Es decir, eso está bien por el momento. Cuando te dicen, así está bien, te están dando la gracia. Entonces yo digo, Anayaguatz, así está bien y muchas gracias. Y que se mantenga la puerta abierta. Muchas Siempre gracias, en apertura, sí. Gracias a ustedes. Bueno. Gracias por escucharnos. Archivo de la Palabra es un podcast de la Biblioteca Nacional de Colombia. Directora, Adriana Martínez Villalba. Presentador, Juan Afanador. Producción y música original, Ova Media. Líder del equipo de comunicaciones, Juan José Cuellar. Estratega digital, Vanessa Velázquez. Gestión administrativa, Oreli Rad. Esta temporada de Archivo de la Palabra se grabó a finales de 2025 y contó con el apoyo de Corpo Élite. Hasta un nuevo episodio. Archivo de la Palabra.